Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba un cordial saludo pastoral, como siempre, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí fieles al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el mensaje de hoy es imposible no pronunciarse sobre lo que últimamente está sucediendo en el mundo en la actualidad. Es imposible no hacerlo, estimado oyente. Es imposible no hablar respecto a la guerra de Rusia a Ucrania y ahora la guerra de los palestinos sobre Israel. Así que vino a nuestra mente tomar este pasaje de Marcos capítulo 13 versículo 7 para el mensaje de hoy a propósito de la realidad actual. Es nuestra obligación como pastores decir algo sobre los acontecimientos mundiales presentes y posicionarnos en público por tres razones. Primero, no podemos eludir la realidad actual y hablar de otros temas como si no pasara nada. Eso no sería correcto. Segundo, porque la gente nos pregunta nuestro posicionamiento bíblico sobre la actualidad y debemos responder porque hay mucha gente que confía en nuestro criterio bíblico. Y tercero, porque hay que taparle la boca a los oportunistas proféticos mentirosos alarmistas que andan diciendo lo de siempre. Estamos ya en las puertas de la venida de Cristo. Estamos ya al fin de los tiempos. Se están cumpliendo las profecías del fin, etcétera, etcétera. Pero como dijimos hace 3 semanas atrás, señores ingenuos, señores charlatanes, no estamos en el tiempo de la venida de Cristo, ni del anticristo, ni del fin del mundo. Estamos en el tiempo de la paciencia de Dios. Estamos en lo que bíblicamente se llama el tiempo de los gentiles, aunque haya guerra. Lo repetiremos hasta el cansancio por cada vez que esos necios pastores repitan que Cristo viene hoy o que el fin del mundo está cerca. Es una bofetada en la cara a esos necios cada vez que profetizan el fin y no llega el fin, porque no llegará el fin, ni hoy, ni mañana, ni dentro de años. Por ahora, nosotros llevamos la razón de lo que decimos, porque llevamos diciendo siempre lo mismo, que no es el fin, ni Cristo viene ya, y así ellos quedan como mentirosos. Así que, esos falsos profetas pastores estarían más bonitos si estuvieran calladitos. ¿Y sabe una cosa más, estimado oyente? En el tiempo de Moisés, estos falsos profetas de hoy, que dicen cosas que no se cumplen, esos estarían ya bajo tierra. Bien, habiendo dicho esta introducción, analizaremos entonces en el tiempo de este mensaje el pasaje de Marcos capítulo 13 versículo 7 y lo haremos en varias partes, como siempre, para su mejor comprensión. El pasaje de hoy dice: Cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se preocupen. Es necesario que esto suceda porque aún no es el fin. Entremos entonces ahora en el análisis y comentario de la primera frase del pasaje de hoy que dice: Cuando oigan. En el día de hoy, estimado oyente, usted puede oír muchas cosas. Puede oír muchos predicadores en las iglesias, por radio. Puede oír muchos predicadores en las redes sociales, en las páginas web, etcétera, etcétera. Todos diciendo que tienen la verdad de este tema actual candente de la guerra y que su interpretación es la verdadera. Así que le agradecemos que esté ahí atento y le pedimos entonces que también oiga este mensaje nuestro, porque el texto dice: cuando oigan. Así que le pedimos precisamente que nos oiga, estimado oyente. Si usted ha dedicado tiempo a oír otros predicadores, entonces, ¿por qué no oírnos a nosotros y lo que decimos? Eso sería lo justo. Bien, preste atención a esto. Cuando usted oiga en estos días decir a estos oportunistas que Cristo viene ya y que se están cumpliendo las profecías, le están mintiendo. Cuando a usted le asustan con el fin del mundo, le están mintiendo. Cuando ellos se nombran profetas, le están mintiendo. Cuando ellos están profetizando, le están mintiendo. Vivimos en un mundo donde solo se oyen mentiras y la verdad escasea. Es muy importante el tema de oír, estimado oyente, porque la fe, la verdadera fe,
se desarrolla, se despierta y nace por el oír, como dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si usted oye cosas erradas, usted tendrá una fe errada. Pero si usted oye cosas correctas, tendrá una fe correcta. Por lo tanto, cuando usted oiga, como dice el pasaje, tenga en cuenta esto. Primero, es necesario analizar con mucho cuidado lo que oye. Selecciónelo, apunte bien lo que oye y pase al punto número 2, porque el punto número 1, solo oír, no es suficiente. Punto número 2. Junto con el oír, usted tiene que razonar lo que oye, no tragarse todo lo que oye, por mucho que lo diga un pastor famoso. Cuidado con el famoseo, cuidado con el emocionalismo. Mire si no le están dando motivación, mire si no es solamente emoción. Use la razón, a ver si tiene sentido lo que ese hombre está diciendo y se cumple. Ahora bien, oír y razonar tampoco es suficiente para hallar la verdad. Aún pueden estar mintiéndole. Necesitamos otro punto. Necesitamos el punto número 3. Tercero, usted no solo tiene que oír y razonar, sino también tiene que confirmarlo todo con la palabra de Dios. Pero aquí también hay un problema. Si bien es cierto que debe confirmarlo todo con la palabra de Dios, aún con todo esto, es posible que le estén usando pasajes caducados de la palabra de Dios y le estén engañando con la palabra de Dios. Por lo tanto, que un pastor diga que usa la palabra de Dios para defender algo tampoco es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos también el punto número 4. El punto número 4 es que usted tiene que tomarse el trabajo de comparar pastores para ver cómo razonan y cómo usan la palabra de Dios. No se quede solo con un pastor, no se quede con nosotros incluso, sino compare, estimado oyente, compare, oiga, razone, confírmelo con la palabra de Dios y luego sí, decida quedarse con uno. La clave y filtro de encontrar la verdad está en estos 4 puntos. Y en el caso profético actual, usted tiene que aplicar este filtro tanto a los lobos como a nosotros. Todos los que predicamos, todos le decimos a usted que tenemos la verdad. Así que ahora le toca a usted decidir en su libre albedrío, usar estos puntos para ver quién tiene la verdad en todo lo que usted oiga. El pasaje de hoy dice, cuando oigan, pero nosotros le agregamos, cuando oiga, no solo oiga, sino razone, confírmelo con la Escritura y compárelo. Haga como los bereanos que aplicaron este método a Pablo. ¿Oyeron a Pablo? ¿Razonaron lo que decía Pablo? ¿Confirmaron con la Escritura la profecía de Pablo? Y luego, habiendo comparado lo que decían sus líderes con lo que decía Pablo, se quedaron con Pablo. Mírelo en Hechos capítulo 17, versículo 11 y 12. No hay mejor filtro para que usted encuentre un buen predicador que, cuando oiga todo lo que usted oye por ahí, sobre todo en estos tiempos actuales, aplique estos puntos. Oír, razonar, confirmar, comparar y luego decidir. Sea bereano para que no lo engañen. Por eso estamos cada semana en el canal, para que cuando usted nos oiga, usted razone, confirme con la Escritura lo que decimos y nos compare. Luego usted decida quién tiene la verdad. Y en este caso de hoy, el tema de la guerra y rumores de guerra, o cuando usted oiga que las cosas se ponen trágicas para el mundo, o cuando le digan los pastores que Cristo viene, o cuando oiga que le dicen que las profecías se están cumpliendo, o cuando oiga todo ese tipo de sensacionalismos, no tema, estimado oyente. Nada se está cumpliendo, nada. Todo está detenido, estancado, porque como dijimos hace 3 semanas, antes de empezar el conflicto incluso entre los palestinos e israelíes, toda profecía está detenida, toda. No se está cumpliendo ninguna. Todas están paralizadas por Dios. Porque, señoras y señores oyentes, estamos en el tiempo de los gentiles, donde todo esto de guerras y rumores de guerras lo usa el Señor no como cumplimiento de profecías, sino como una alarma a la gente en el tiempo de su paciencia, para que la gente despierte, reflexione, piense y busque salvar su alma para cuando un día le toque a usted la muerte. Las guerras y rumores de guerras siempre las hubo, no hay nada nuevo. No son profecías cumplidas como dicen los lobos, son llamadas de atención de Dios para su salvación. Son alarmas que despiertan la razón, despiertan el temor. Y las muertes injustas de la guerra son para que usted piense, ¿y si me hubiera tocado a mí? En la insensata guerra política de Ucrania,
Mueren todos los días hombres que pasan a la eternidad, al tormento eterno, por defender una sinrazón de un político de corbata que solo le importa el negocio. Pero, ¿qué pasaría si usted fuera obligado a ser soldado o luchara ahí y lo mataran? ¿O qué pasaría si usted estuviera en la discoteca donde el otro día aquí en España murieron quemados 13 jóvenes que festejaban y bailaban y de repente estaban envueltos en llamas y muertos? ¿Y si usted fuera uno de ellos? ¿Dónde estaría ahora? ¿Y si usted fuera uno de los miles de muertos que van hasta el momento en la guerra de Palestina-Israel? ¿Qué pasaría? ¿Ve? La muerte sorprendió a muchos religiosos en el sábado religioso. Y la muerte sorprendió también a cientos de jóvenes en una fiesta mundana en Israel. Tanto los religiosos como los no religiosos, todos esos murieron. ¿Estarían preparados para la muerte? ¿Ve? Ahí lo tiene. La muerte vino inesperadamente antes del fin del mundo. Y eso nos sirve tristemente para reflexionar, estimado oyente, porque ese es el motivo de que Dios permita la guerra. En su país, en su ciudad, puede pasarle cualquier cosa que le quite la vida, aún siendo joven, porque los jóvenes también mueren. Pero la clave está, no tanto en ser o no joven, sino en que si usted se muere inesperadamente con sus pecados sin perdonar, sea en la guerra o fuera de la guerra, tenga la edad que tenga, oiga bien esto, usted tendrá el mayor dolor, el dolor y desesperanza eterna de no poder salir nunca más del tormento eterno. Oiga bien esto, estimado oyente, óigalo. En fin, como dice el texto, cuando oiga, y nosotros decimos, cuando oiga este mensaje, preste atención. Primero, no estamos en el tiempo del fin. Y segundo, hoy podría ser su tiempo del fin. Óigalo y piénselo. Entremos entonces ahora en el análisis y comentario de la segunda frase que dice: guerras y rumores de guerras. Si se fija bien, no dice la guerra final, ni la gran guerra, ni la última guerra, sino que el pasaje habla e infiere simplemente de varias guerras locales, temporales, etc. Pero no dice la guerra final, ni que sea el final del tiempo. El texto no lo dice. Sin embargo, los pastores alarmistas, para fomentar su popularidad, incluso ganar dinero con el sensacionalismo, dicen que este es ya el tiempo del fin y la venida de Cristo. Pero ya hemos dicho, y lo repetiremos hasta el cansancio, que eso es falso. Esta gente siempre profetizan y nunca se cumple. Somos como Elías ante estos profetas mentirosos. Dentro de unos meses, cuando esto se haya aquietado, volveremos para recordarles a ustedes y a estos alarmistas mentirosos que no se ha cumplido su profecía del fin del mundo. Y nos reiremos de estos falsos profetas con la risa de Elías. No podemos ni debemos meternos en política, estimado oyente. Pero lo que sí es cierto y muy evidente, y no se necesita ser analista político para darse cuenta de que las guerras son programadas en una oficina, como la guerra de Ucrania, donde Estados Unidos es el miserable provocador, Rusia es la soberbia en persona, y Ucrania y su líder es la marioneta de la Unión Europea y Estados Unidos. Y el resto de la humanidad pagamos las consecuencias de estos tres líderes necios. Y en cuanto a lo de Israel, por supuesto, estamos a favor total de Israel, porque esa tierra es totalmente de Israel, dada por Dios a Abraham, no a los palestinos árabes ocupas de ese territorio. Ahora, ¿por qué tenemos este problema de la guerra actual? ¿Por qué? Bueno, sería largo de explicar aquí, pero sin pretender ser simplista. Todo esto se generó por causa de un pecado, de una desobediencia de Abraham a Dios, por causa del adulterio de Abraham, por haber tenido un hijo ilegítimo fuera del matrimonio, y que ahora esa desobediencia ilegítima que fue adulterio se convierte en la espina y enemigo para Israel. Estamos llevando esto al plano espiritual, no político, estimado oyente, para decir que un pecado cometido hace muchos años repercute en otras personas hasta nuestros días de generación en generación. Así que eso nos enseña a tener cuidado, estimado oyente, porque el pecado tiene consecuencias y se ramifica. El adulterio tiene consecuencias desastrosas. Fíjese el nexo que hay entre un adulterio y una guerra. Un adulterio produjo esta guerra. Por eso todo esto nos enseña a ser cuidadosos, porque un error en la vida afectará a muchos. Abraham como líder falló y ahora tenemos aquí el resultado, una guerra innecesaria.
Ahora, más allá de lo espiritual, queremos posicionarnos y decir que, si los hipócritas palestinos dicen que son descendencia de Abraham y Alá es el Dios de Abraham, deberían saber dos cosas y ser consecuentes con esto. Primero, la tierra de Palestina es solo para Isaac, no para Ismael. Dios se la dio a Abraham para Isaac, o sea, Israel. Segundo, los palestinos deberían estar viviendo en otro lugar, no en Palestina. Palestina es solo para Israel. Es mandato de Dios. Y los palestinos son unos ocupas marionetas de los árabes que no deberían estar ahí. Esta es brevemente nuestra posición. Así que Israel hace lo correcto defendiéndose fuertemente contra esos ocupas que son perversos y que están en casa ajena. Si los palestinos creyeran en Abraham, su padre, si hicieran caso de su profeta Mahoma, deberían recordar lo que le dijo Dios a Abraham, que la tierra de Israel es solo para Israel, no para los palestinos, no para Ismael. Ahora, volviendo al tema de esta frase, guerras y rumores de guerras. ¿Cuánta gente ha muerto en estas guerras, estimado oyente? ¿Cuántas guerras ha habido a lo largo de la historia? Siempre ha habido guerras. Incluso ha habido más guerras que las que hay hoy. Así que esto de las guerras es normal. No es el final, es lo normal. Desde que yo me conozco, he oído y perdido ya la cuenta de cuántas guerras locales ha tenido el mundo. En mis 60 años he visto guerras y rumores de guerras y aún estamos aquí, señores. No ha pasado nada. Así que estos necios alarmistas, ignorantes pastores impostores de hoy, un día darán cuentas a Dios por sus mentiras, diciendo que estas guerras son el cumplimiento profético y anuncio del fin. Pero eso es mentira. Entremos ahora en el análisis y comentario de la tercera frase del mensaje de hoy. El pasaje dice: no se preocupen. Mucha gente está preocupada por lo que está sucediendo. Se asusta con estas noticias de guerra y es normal. Pero no menos cierto es lo sucio que hacen los oportunistas, profetas y pastores modernos con esto de las guerras, anunciando el fin del mundo o la venida de Cristo, mezclándolo todo, solo con el afán vanidoso de generar popularidad. Pero solo hacen el ridículo cuando abre la boca, porque nada de lo que ellos profetizan y calculan se cumple. Esto que estamos viviendo en el día de hoy no es un cumplimiento profético de nada, es lo normal, dice el pasaje de hoy. Así que no se preocupe, estimado oyente, por esta guerra. Aunque Internet esté lleno de vídeos basura proféticos con cada acontecimiento de este tipo, no se preocupe. Si nos retrotraemos un poco hacia atrás, usted podrá ver vídeos rabínicos, pentecostales, adventistas y otras alimañas proféticas hablando del fin del mundo, con el caso de la pandemia, el caso de la guerra de Siria, o no hace mucho con el inicio de la guerra de Ucrania. Entonces preguntamos, ¿dónde está el fin del mundo, señores? ¿Dónde está la venida de Cristo, señores? ¿Dónde está la venida del anticristo, señores? ¿Dónde? Nada se ha cumplido de lo que han dicho, ni se cumplirá por muchísimo tiempo. Son bravucones, falsos y condenados profetas. Eso es lo que son, y les espera la prisión eterna por el delito de engañar a la gente, por no decir la verdad ni enseñarles cómo estar preparados para la muerte. Estos profetas, si usted se fija, le alarman, le asustan, pero nunca enseñan cómo se perdonan los pecados, nunca le dan paz, nunca le dicen que no se preocupe, nunca le dan solución, nunca ayudan a la gente, solo preocupan a la gente. La dejan angustiada, pero no les dan consolación ni paz, ni enseñan cómo escapar de la ira de Dios, ni de la justicia de Dios, ni del infierno de Dios. El pasaje dice, no se preocupen, que es lo que nosotros hacemos, pero ellos lo dejan a usted preocupado. Así que tenga cuidado, estimado oyente, y no se preocupe, tenga paz. Estas guerras no son el fin, no les haga caso a estos pastores. Y usted verá que pasará el tiempo y no vendrá el fin, y usted se acordará de este mensaje nuestro. De lo que usted sí necesita preocuparse, estimado oyente, no es del fin del mundo, sino del fin de su mundo en su vida. Así que más bien prepárese para la muerte, prepárese buscando el perdón de los pecados. De eso tiene que preocuparse, no de estas guerras temporales. Nosotros no venimos a preocupar a la gente,
Venimos a ayudar a la gente, a darles esperanza segura a la gente, a hacer razonar a la gente, a mostrarles cómo estar preparados para la muerte a la gente. Por eso este mensaje de hoy no podía ser otro que el de Marcos capítulo 13, versículo 7, el pasaje idóneo para este tiempo de guerra. Y también para confrontar a los pastores impostores, para decirle a usted que no se preocupe de las guerras, sino más bien preocúpese de prepararse para la muerte. Preguntamos de forma reflexiva. Todos estos muertos en las dos guerras recientes, Ucrania e Israel, ¿dónde están ahora esos muertos? Unos eran judíos religiosos, otros árabes fanáticos, otros indiferentes y mercenarios, pero todos muertos. Y a esta altura, esos muertos de estas dos guerras ya han pasado por el rostro de Dios y en este momento están en las prisiones de oscuridad en un horror peor que la guerra, porque si uno se muere sin el perdón de los pecados, no importa si eres árabe o judío, si eres calvinista, metodista, adventista, pentecostalista, catolicista, mormonista, rabínico, mesiánico, testigo o lo que seas, no importa tu religión y tu iglesia. Si te mueres sin el correcto perdón bíblico de los pecados, estás perdido. Es más, todas estas iglesias que hemos nombrado son falsas y no enseñan correctamente cómo se perdonan los pecados. Así que no importa si usted se muere en una guerra, como estas, o si se muere en una discoteca incendiada como en estos días en España, o se muere en una fiesta musical al aire libre como en Israel, donde les sorprendió a cientos de jóvenes la muerte por unos misiles. No importa dónde muera. Lo que importa es estar preparado para la muerte con el perdón de los pecados, estimado oyente. Por cierto, le pregunto esto. ¿Sabe usted cómo se perdonan los pecados? Le animo a que nos escriba a ver si sabe correctamente cómo se perdonan los pecados. Pero le puedo asegurar que el 99,9% de las respuestas que recibamos no saben correctamente cómo se perdonan los pecados, a pesar de estar en iglesias famosas como los católicos, adventistas, calvinistas, pentecostales, unicitarios y un largo etcétera. A pesar de estar en esas iglesias, no saben cómo se perdonan los pecados. Por eso nuestro mensaje es universal. Es para judíos y gentiles que entiendan nuestro idioma español y puedan recibir por medio de estos mensajes de nuestro canal en español el verdadero perdón de los pecados que no lo da la religión árabe, ni la judía, ni las iglesias de hoy. En definitiva, esta frase dice, no se preocupen, y nosotros añadimos, no se preocupe por esta guerra, estimado oyente. Preocúpese por la guerra que hay dentro de usted por causa de las culpas que usted lleva dentro. Así que preocúpese más bien del perdón de los pecados, que es el tema más importante para todos los hombres, y olvídese de preocuparse de estas guerras. No pasará nada, no es el fin del mundo. Solo es el fin de las vidas de muchos hombres que han muerto y usted podría ser uno de ellos. Preocúpese de eso, preocúpese del perdón de sus pecados, no de la guerra. Entremos ahora en el análisis y comentario de la cuarta frase del pasaje de hoy que dice, es necesario que suceda esto. ¿Y por qué el Señor dirá que es necesario que haya guerras? ¿Por qué? ¿No suena a decir eso un poco tremendo? ¿Se ha preguntado por qué el Señor dice en el texto que es necesario que haya guerras? Parece increíble, pero el Señor lo dice en el texto. Sin embargo, a la luz de la Escritura, es sencillo de entender esto, estimado oyente. Es necesario que todo esto suceda para que usted piense, para que usted reflexione y para que usted se pare y se prepare para la muerte. Por eso es necesario que Dios permita el más grave de los temas del hombre, la guerra. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, dice, vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que aún viven, con la muerte en el funeral reflexionan. La guerra es un gran funeral, estimado oyente. Ve, ahí lo tiene. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2 dice que la muerte es necesaria porque impacta en la vida de los vivos para que reflexionen y se preparen para cuando estén muertos. La muerte de otros, un familiar, un amigo, un vecino, una guerra. Dice la Biblia que es necesario que esto suceda porque es la forma más drástica que Dios usa para gritarle al hombre,
Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque lo que hay del otro lado de la muerte es terrible para ti. Es necesario que haya guerras, dice la Biblia, estimado oyente. Y yo añadiría que es lógico que haya guerra, porque el hombre tiene guerra dentro del hombre. El hombre está en guerra consigo mismo, con Dios y con los demás. Por eso hay guerra en casa, en barrios, en matrimonios, en un país y entre los países. El hombre es malo por dentro, aunque tenga una corbata por fuera. El hombre es malo y perverso por dentro, aunque use una kipá por fuera. El hombre es perverso y malo, aunque use una sotana. El hombre es perverso y malo, aunque haya estudiado en Harvard. El hombre es malo y se pelea por todo. Y el nivel máximo de pelea es la guerra. Así que es lógico que haya guerras. Y Dios las usa para mostrar, primero, lo terrible que es el hombre. Y segundo, para que el hombre reflexione ante la muerte. Los cataclismos, terremotos, catástrofes naturales y guerras son necesarias porque Dios las usa para que el hombre busque a Dios. Son gritos de Dios para que el hombre no tenga excusa de que no fue avisado. La guerra no le gusta a nadie, estimado oyente, es terrible, pero es la forma que usa Dios para estremecer al hombre. Pero el hombre ni con esas se convierte a Dios. De hecho, en Apocalipsis vemos que aún con las terribles plagas enviadas por Dios sobre la tierra, sabiendo que esas plagas son de Dios, ni con esas el hombre se convierte. Así lo dice 4 veces Apocalipsis, capítulo 9, versículos 20 y 21, y Apocalipsis capítulo 16, versículos 9 y 11, que dice: en medio de los dolores, blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron de sus obras. Ve, ahí lo tiene. Ahí tiene por qué es necesario el dolor de la guerra como en Apocalipsis, para que el hombre honre a Dios, busque a Dios, se salve ante Dios y se arrepienta ante Dios. Pero el hombre es un ser tan terrible y soberbio que ni con el mayor dolor de la vida, la guerra, ni con esto busca a Dios, ni se arrepiente de sus malas obras. Así que Dios luego le quita la vida con sus pecados sin perdonar y los envía a la condenación eterna. Y como dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 6, se lo merecían. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 8, la condenación de estos hombres es justa. En definitiva, estas son palabras de Dios. Es Dios quien las dice en boca de Juan y de Pablo. La guerra es triste, muy triste. La guerra es un horror, pero la guerra es necesaria, tristemente, como el último grito de Dios ante la fragilidad de la vida y la cercanía de la muerte para estar preparado para la muerte. Prepárese, no se asuste, solo prepárese. Entremos ahora en el análisis y comentario de la última y quinta frase del mensaje de hoy que dice: aún no es el fin. La frase lo dice todo, estimado oyente. Entonces usted me dirá: pero pastor, en algún momento tendrá que ser el inicio del fin. ¿No será este el tiempo del fin? Ese pasaje fue dicho hace más de 2000 años, pastor. Así que, ¿no será que ya realmente estamos en el fin, aunque el pasaje diga que no es el fin y aunque haya sido dicho hace 2000 años? No, estimado oyente, no tema. Aún no es el fin tampoco ahora, aunque haya pasado mucho tiempo desde que se dijo esta frase hasta hoy. Sencillamente, aún no es el tiempo por lo que ya hemos dicho antes. La Biblia dice, y volvemos a repetir, aún no es el fin, porque estamos en el tiempo de los gentiles, en el tiempo de la paciencia de Dios. ¿Y cómo sabemos que aún estamos en el tiempo de la paciencia de Dios si estamos en guerras constantes? Bueno, si usted estudia la cronología bíblica, el fin del mundo es el último acontecimiento de otros que aún no se han producido. Por ejemplo, como ya hemos dicho, antes del fin del mundo viene el arrebatamiento, y el arrebatamiento aún no se ha producido porque estamos aquí hablando con usted. Luego viene el anticristo con sus horrores, y el anticristo aún no ha venido. Luego viene el apocalipsis con todas sus plagas. Luego viene aún el milenio, y al final de todo viene sí el fin del mundo. Así que tenga paz, use la razón, use sus células grises, estimado oyente. Por eso decimos con toda seguridad y tranquilidad que ni es el fin del mundo, ni es la segunda venida de Cristo, ni se está cumpliendo nada. Lo único que se cumple es el pasaje de hoy.
Hay guerras porque es necesario que haya guerras. Es normal que haya guerras. Estamos dentro del tiempo de los gentiles, no dentro del tiempo del fin. Esa gente no tiene ni idea de la cronología profética y juega con usted. Si usted ahora se muere con sus pecados sin perdonar, estimado oyente, ¿de qué le vale la profecía? ¿De qué le valió oír a estos pastores? Usted pasará a estar vagando en prisiones de oscuridad para siempre si no tiene sus pecados perdonados cuando se muera. ¿Ha estado alguna vez en un lugar oscuro sin salida? ¿Sabe lo terrible y claustrofóbico que debe ser eso? ¿Estar encerrado en una oscuridad perpetua? ¿Sabe lo aterrador que debe ser estar en un lugar de oscuridad sin salida, con gritos, desesperación, angustia y horror? Pues así son las cosas, dice Pedro y Judas en sus cartas, si alguien se muere con sus pecados sin perdonar. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 17 dice: a estos hombres les espera la más densa oscuridad reservada en prisiones para siempre. Y Judas capítulo 1 versículo 13 dice: para los impíos está reservada eternamente la prisión de tinieblas y oscuridad. ¡Wow! Vaya pasajes, estimado oyente. ¿Se da cuenta del panorama? Esto sí es importante y necesario proclamarlo, profetizarlo y prepararse para el fin de sus días, no para el fin de los días del mundo que están aún muy lejos. Las religiones solo generan guerras, como en el caso de los palestinos y los judíos. Y la avaricia y el poder también generan guerras como la de Ucrania. Pero ¿sabe una cosa? Hay esperanza. Un día, dice la palabra de Dios, habrá un mundo nuevo de paz, justicia y felicidad perpetua entre los hombres. Tenga paz y agárrese de esta mini frase del pasaje de hoy. Aún no es el fin. Ahora, a las palabras de hoy de Marcos capítulo 13 versículo 7, queremos añadirle otro pasaje de Marcos también, Marcos capítulo 1 versículo 15. El pasaje de Marcos capítulo 13 versículo 7 le da paz en el alma para la tierra. Pero el pasaje de Marcos capítulo 1 versículo 15 le da paz, perdón y salvación eterna. Ahora, síganos en pantalla. Primer requisito de Marcos capítulo 1 versículo 15 para el perdón de los pecados y la salvación de su alma. El primer requisito es el arrepentimiento, es decir, usted debe presentarse ante Dios y reconocer de forma concreta con su boca sus pecados cometidos en su vida desde su juventud hasta ahora. A la vez, usted debe abandonar todo pecado que esté cometiendo en el tiempo presente. El segundo requisito para el perdón de los pecados y la salvación de su alma es el Evangelio. El Evangelio tiene 3 partes. Primera parte, reconocer. Segunda parte, razonar. Y tercera parte, apropiarse. En la primera parte usted debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus delitos cometidos en toda su vida. La segunda parte, usted debe razonar que la justicia divina que merecía usted recibir por sus pecados fue descargada sobre el Señor Jesús en la cruz, el lugar de ejecución de la justicia divina de sus pecados. Y la tercera parte, usted debe creer en el Evangelio. Y creer en el Evangelio es como estirar su mano de fe y apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz y hacerla suya como se lo hemos ilustrado en pantalla. Así que le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí, en el secreto de ese lugar, de rodillas si su salud se lo permite, descalzo en señal de reverencia ante Dios y en sus palabras, obedezca los 2 requisitos que le hemos compartido hoy para que cuando llegue el fin de su vida, usted pueda morir en paz, tenga el perdón de sus pecados y la salvación eterna de su alma. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Aún no es el fin. Valore lo que le damos. Trabajamos para usted. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas, comentarios, donaciones al ministerio o consejería pastoral, si quiere, escríbanos al correo
ministeriotinajas@gmx.es. Bien, el tiempo se nos ha ido. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema. ¿Quién les habla? El pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí, en la ciudad de Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en cualquier parte del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.